tienen diferentes costumbres, no, porque lo de aquí es lo correcto. Porque si tú te sales de aquí ya no vas a ser salvo, ya no vas a tener salvación, porque aquí es donde está Dios. Entonces nos volvemos muy sectarios. Algo parecido a esto es los testigos de Jehová, ¿no? Que dicen que los 1400 se van a ir con Jesús solamente. Y ahorita pues los testigos de Jehová son muchos más, entonces ellos dicen solamente si tú eres testigo de Jehová, tú te vas a salvar. Y eso no es correcto, o sea, debemos entender que la gracia de Dios sobrepasa cualquier pensamiento, raciocinio humano. Entonces, si nosotros bien debemos entender que de ahí debemos obedecer a Dios, debemos someternos a su palabra, seguir los mandatos, bautizarnos, tomar Santa Cena, convivencia con los hermanos, todo ese tipo de cosas, pero también debemos entender que hay cosas fuera de la iglesia. Entonces no podemos vivir encerrados, ni tampoco podemos obligar a que la gente esté ahí si no le nace de corazón. Recordemos que todo lo que busca el Señor Jesucristo es que nosotros desde nuestro ser, desde nuestro interior, le demos por devoción a Él. Un claro ejemplo de esto es cuando María le unge los pies en Betania al Señor Jesucristo. Y se los unge y Él se agrada y es un aroma grato hacia Dios, porque precisamente ella lo hizo de todo corazón, enjuagaba todo eso con sus cabellos. Y lo que la mayoría de las sectas hacen es que tú lo hagas en forma automático. No porque tú estés de acuerdo, no porque a ti te nazca, no porque tengas esa devoción, sino simplemente porque ellos dicen, no, es lo correcto y aquí así lo hacemos. Entonces, tengan cuidado cuando tengan ese tipo de comportamiento donde ustedes se encuentren. Bueno, vamos a ver tipos de sectas. Hay diferentes tipos de sectas en las cuales debemos entender y comprender cada una de estas. ¿Por qué? Porque no todas son las mismas. Aquí ya vamos a entrar a un tema específico y es sectas en general. Sí, hay diferentes tipos de sectas, pero todas tienen características comunes. Entonces, el primer que vamos a ver va a ser la secta satánica. Bueno, eso la mayoría de las veces, y lo veíamos al principio del video, muchas veces creemos que precisamente la secta pues es algo satánico, ¿no? Es algo del diablo. Y si bien tiene algo de razón, pero pues vamos a ver qué dicen. Creen en poderes sobrenaturales y a veces adoran a Satán o alguna deidad demoníaca. Puede que practiquen sacrificios de animales, es común el abuso físico y pues ya ahí lo pueden leer. Y esto sí es real, o sea, tengan mucho cuidado con en dónde se meten, con quién se meten, porque sí, bien esto es correcto. Y muchas veces te engañan, muchas veces te dicen, no, es que vamos a ir a la iglesia, no es que vamos a ir a una reunión, es que vamos a ir con unos amigos, es que vamos a hacer una actividad religiosa, espiritual, o vamos a meternos dentro de sí y a filosofar y a entender, pero muchas veces son trampas que precisamente ocupa el enemigo para meter a personas a este tipo de cosas. Después dice sectas de coaching. Dice, son motivadoras, no, son motivadas por su aspiración de conseguir una transformación y crecimiento personal. El líder se autoproclama omnisciente con perspectivas únicas. Se dice superterapeuta, supercoach de vida. Incluso este personaje que ven ahí en medio de la imagen, ese es un hombre bastante nefasto. Su historia trata de que, pues él a través de esa secta, de ese liderazgo allá en Estados Unidos, pues hizo a través de la motivación, a través de motivar a la gente a que precisamente cometieran actos totalmente garrafales. No recuerdo ahorita bien el nombre de la persona, pero se los voy a investigar para que ustedes lo busquen ahí. Entonces, tengan cuidado cuando precisamente se meten a una secta de coaching, porque todo es las emociones, todo es la motivación. Tú puedes, tú eres un ganador, tú eres un capo. El hombre que eres hoy no serás el mismo hombre de mañana. Estás tú avanzando cada día más y eres un macho alfa y todas estas cosas que hoy en día se conocen comúnmente como el coaching. Entonces, aquí hay otra. Dice las sectas de New Age. Dice, creen en el tú eres Dios, en tu poder interior, buscan conocer el futuro, un tipo de kid flicks y sus problemas. El líder suele presentarse como un ser místico, super espiritual, un tipo de medium iluminado. Esto yo creo que es bastante parodiado en las películas, de esas personas que salen como tipos, ay, ¿qué puse? Como tipos gurú de todo de todo el conocimiento, todo eso.
Entonces, por lo regular a veces tienen esas señas, ¿no? De un monje, de un hombre sabio, de un hombre con barba. Y pues precisamente hablan, ¿no? De que tú eres el que te va a llevar al éxito, tú eres la razón de la motivación, tú eres por quien va a estar. Entonces es muy egocentrismo, o sea, es mucho egocentrismo hablando, es mucho el yo. Y eso te lleva a puntos egocéntricos bastante malos. La palabra de Dios dice que antes de la caída viene el orgullo y la altivez de espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me creo o pienso que soy más de lo que soy, entonces después viene la caída y eso es a consecuencia de tus actos, de lo que tú creíste, de las cosas que tú pensaste que eran reales, que tú pensaste que tú podías lograr. Entonces tengan mucho cuidado con esto porque realmente nosotros, a pesar de que somos algunos hijos de Dios, pues no somos un Dios como tal. Aquí nos encontramos precisamente con lo que estamos hablando, secta religiosa. La secta religiosa, vamos a ver qué dice. Dice de la siguiente manera: se caracteriza por su creencia en un ser todopoderoso, la salvación del alma y la vida después de la muerte. El líder clama ser un profeta, apóstol y hasta el Mesías. Y eso es totalmente correcto. ¿Por qué? Porque lo peligroso de una secta religiosa, secta cristiana, secta lo que quieras, mientras sea de religión, es que van a adorar a todo menos a Jesucristo. Van a adorar a todo menos a Dios. Van a adorar lo que Dios te puede dar. Van a adorar que tú puedas llegar a la altura de Dios, pero jamás van a adorar al Dios bíblico. Y esto es lo más peligroso de una secta cristiano-religiosa que, según te dice, llevar los caminos a Jesús, llevar los caminos a Dios, pero a través de sus metodismos, a través de sus dogmas raros, lo que hacen es alejarte, porque te están alejando de la voluntad de Dios, te están alejando de lo que Dios quiere hacer en tu vida y de lo que Dios quiere que tú hagas también a través de su obra. Entonces, precisamente, sí, dice, se proclaman ser los profetas, o sea, los que te dicen qué estás viviendo, que todo eso, el apóstol. Hoy es muy común que hoy haya apostolado, coberturas apostólicas, todo eso es meramente sectario, porque encierran la doctrina en un solo ser, agarran de chile, mole y pozole, porque ni siquiera tienen un rumbo de pensamiento, ya sea calvinismo, arminianismo, luteranismo, nada. Ellos agarran de chile, mole y pozole y lo ponen aquí, y ¿sabes qué? Yo empiezo siendo el apóstol, pero ¿qué es? Termino siendo casi Jesucristo. Entonces, tengan mucho cuidado. Una clara manifestación de esto es, pues, los mormones. Ellos precisamente hablan de Joseph Smith como si fuera un enviado, un erudito, un dios casi casi. Los musulmanes con Mahoma. Todo este tipo de cosas son muy peligrosas. Entonces, tengan cuidado de lo que ustedes pueden llegar a, a relacionar conforme a esto. Aquí vemos otro tipo de secta, secta política. Dice, están organizados alrededor de un tema en particular, supremacía blanca. Controlan la prensa, no permiten críticas a su régimen y cualquier información que sea contraria a su narrativa es falsa. Usan técnicas de control para instalar miedo y obtener poder. Esto yo creo que lo vemos bastante en la élite política. Si tú no eres hijo, hija, cuñado, mascota de algún político, pues tú no puedes entrar a la política. Y si acaso lo entras, pues tienes que entrarle con una mochada o cosas que comúnmente, según se dicen, que también pasan en ese tipo de cosas. Entonces, eso pues, yo creo que tiene ese rubro precisamente, la política, pero aún así nosotros no debemos descartar, pues que también podamos caer en eso. Porque muchas veces empezamos apoyando un partido, después nos vamos a los meetings, después ven que estamos siempre, entonces nos empiezan a llamar, vienen a ver, piensan a ver que somos fieles y empieza ahí ese coqueteo de decir, vente, vamos a trabajar, vamos a laborar juntos. Entonces tengan mucho cuidado con esto, la política, para mi punto de vista, o sea, mi punto tal vez de vista en la ignorancia, en todo esto, pues no es ahorita ya lo que nosotros creíamos que antes era la política, ahorita ya está muy torcida, entonces tengan cuidado con meterse a todo lo de la política. Sectas multinivel. Aquí vemos que dicen, buscan a personas con deseo de tener dinero y poder, suelen ser estafas que trabajan como pirámide, las compañías como Amway y Herbalife prometen riquezas rápidas si vendes sus productos.
Incluso en el esquema de Herbalife creo que viene mucho eso, de que pues lo que se habla aquí, aquí es, lo que viene en secreto es, los secretos de la marca, compra producto, mete a otros, o sea, esa es una señal de una secta, que incluso son muy, entre comillas, muy evangélicos. ¿Por qué? Porque tratan de meter a todos a su cuerpo, a su grupo, tratan de, en este caso, pues ganar dinero, ¿no? Entonces van unos encima de otros. El problema que del multinivel que no se siente la estafa. Porque tú dices, pues que yo estoy ganando, o sea, yo estoy ganando, yo estoy recibiendo algo de ganancias, algo aquí que me beneficia a mí. Sí, pero también están otros que están perdiendo, hay otros que ponen sus changarraguitos y no les sale como ellos creen, entonces lo tienen que cerrar, pero el que ganó ya fue el que vendió el producto. Entonces es como avanzar, pero ir pisando a otros. Es como ir escalando, pisando la cholla a los que están abajo. Entonces, mucho cuidado con eso. Ok, pues esos son los tipos de sectas. Espero que los hayan anotado, visto. Entonces, aquí este personaje, este hombre, habla precisamente de las sectas, características, pues, en general de dichas, organizaciones. Vamos a ver punto por punto para poder. Secretismo. En todas estas sectas no revelan A ver, vamos a subir un poco el volumen. los procesos que ocurren en el interior. No suele haber publicidad directa sobre las prácticas, sobre los cursos que se dan. Las personas que te reclutan o que te invitan a este proceso no dan ningún detalle específico sobre el programa. De hecho, suelen limitarse a decir cómo se están sintiendo en ese proceso de transformación. Y una vez que estás dentro, suelen exigirte no develar nada de lo que ocurre allá adentro. E incluso pueden llegar a hacerte firmar contratos de confidencialidad. Y en otras ocasiones solamente te convencen de que las personas de fuera no están listas para la realidad. Punto número 2. Tienen varios niveles. Ok, aquí está hablando del secretismo. ¿Qué quiere decir el secretismo? Por lo que estábamos comentando, ¿no? Que todo es dentro de la organización, que todos los platos sucios, la ropa sucia se lava en casa, o sea, nosotros hablamos de esto, pero que nadie más se entere. Sí, está mal todo lo que estamos haciendo, pero miren, los hermanos no deben enterarse, las personas no deben enterarse, los que están en el grupo no deben enterarse. Eso nosotros lo arreglamos aquí y ya pues vemos cómo sale todo lo demás. Jerarquías a los que vas ascendiendo. Por lo general, la mayoría de sectas consta de 3 niveles. Uno donde eres participante, otro donde supuestamente desarrollas ciertas habilidades y el tercero en donde tú te conviertes en un líder. Es decir, metes más clientes a la secta. También hay casos en donde en lugar de niveles asciendes en la jerarquía de la organización. Inicias como participante, después te conviertes en staff, después puedes llegar a dar tribuna, a dar testimonio y puedes llegar a ser orador o sanador dependiendo de la naturaleza de la secta. Esto yo creo que va muy, muy, muy cerca de lo que nosotros vemos en una iglesia, ¿no? Que tú inicias como un congregante. Después, pues, ayudas ahí que a barrer, que a hacer todo ese tipo de cosas. Después, ya tienes la oportunidad de predicar, ¿no? Y ya después tienes la oportunidad de poner, como dice él, poner tu propio changarrito, o sea, te llaman a un ministerio, te dan ahí algo, ya puedes participar, ayudar a los demás y todo eso. Entonces, esto es meramente sectario. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios da una obra en general, o sea, seas diácono, seas pastor de los 5 ministerios, no importa. Esto precisamente se abarca de que el servicio es uno y predicar el evangelio. Ya las ayudas y todo eso que viene después, pues es parte de ayudar a los demás, amarlos y cuidarlos y todo eso. Pero el punto es que no vas a ir escalonando, o sea, no porque yo ya diezme más, pues ya voy a poder llegar allá. No, no porque leí toda la Biblia en una semana y ahora sí tengo el derecho de subir a predicar. No porque yo tenga 5 años más que el nuevo, ya yo tengo más derecho de subir a eso, no. Porque meramente no se maneja por derecho, se maneja por llamados. Y bajo la voluntad de Dios, Él te llama a orar. Entonces, cuando a ti no te permiten hacer una de esas cosas o quieres que vayan por escalafón, ahí, ten cuidado, red flag. E incluso, en algunas ocasiones, puedes llegar a poner tu propia sucursal de esta estafa piramidal. Punto número 3. Suelen tener un costo económico generalmente bastante alto. Aunque muchas veces el primer nivel es gratis, en algunas ocasiones los retiros suelen ser de un coste bastante alto. Sobre todo cuando estos retiros suelen ser en la playa, en lugares paradisíacos, con toques místicos o mágicos, para generar obviamente una sensación de paz y tranquilidad.
cosas que podrías llegar a sentir en básicamente cualquiera de tus vacaciones. Cuando los costes suelen ser relativamente bajos, estamos hablando de entre 5 a 25 mil pesos, esos son los costes bajos, es cuando suelen hacerse de manera grupal. Pero ten por seguro que el coach, el orador, el sanador, si junta a unas 10 personas, ya se metió 250 mil pesos a la bolsa. Esto sí es real, o sea, todo eso tiene un alto costo. Si tú estás ahí, debes participar para la obra. Y muchas, sectas, ya sean religiosas, coaching o de las que vimos, te dicen, es que tú debes pagar para servir. O sea, es tanto el privilegio que tú tienes, es tanto el privilegio de servir en este show, que tú es el que debe pagar. O sea, nosotros no debemos agradecer nada ni dar un peso. Tú eres el que nos debe dar a nosotros. ¿Por qué? Porque esto es súper elevado para ti. Entonces, cuidado. O simplemente cuando ya piden cooperación para todo, ¿no? Sí, hay el caso de los coaching. No, pues es que vamos a irnos de tal cosa. Y siempre, como lo dice él, precisamente es en lugares, pues, en retiros, en lugares tranquilos, en lugares que te distraen, que te sacan de de tu zona de confort, donde no puedes pensar, donde estás más emocionado por el viaje, por la convivencia, por lo que estás viendo, y no prestas atención a lo que están diciendo. O sea, muchas veces te pueden estar diciendo una mentira, pero tú estás más distraído en, pues mira qué bonita alberca, qué bonito sol, qué bonito campo. Entonces estás muy distraído para poder razonar precisamente lo que te están diciendo. Punto número 4. Te manipulan, invitan, persuaden y en ocasiones obligan a meter a más personas a estos entrenamientos de superación. En ocasiones es sencillamente obligatorio el meter a más personas a este tipo de programas. En ocasiones disfrazado de una meta de superación personal para influenciar en la gente, cosas así. A veces te persuaden diciendo que tú tienes un gran don que debes de aprovechar o que tienes una gran historia que es tu deber compartir con el mundo. Y en ocasiones es tanto el deseo de aprobación del líder que tienen las personas que están dentro del programa que convencen a otras personas, a veces familiares, a unirse a este tipo de programas de superación. Cabe señalar que todo esto por parte de las víctimas se hace con la mejor de las intenciones, pues básicamente creen que le están haciendo un bien a sus seres queridos y no logran darse cuenta de que están siendo manipulados emocionalmente. Punto número 5. Te obliga. Entonces vemos eso que sí es real. O sea, muchas veces dicen, no, es que esto es tan profundo, y no, aquí manejan la doctrina súper profunda, aquí manejan la sanación, los milagros, de tal manera que tú debes llamar a los demás, y esta experiencia, esto que Dios ha hecho en tu vida, tú debes compartirlo. Si bien esto pues, realmente es verdad, o sea, en muchas ocasiones dice la palabra de Dios precisamente, no podemos callar lo que hemos visto y oído, pero conforme a la obra de Jesucristo, conforme a la palabra de Dios, lo que Jesucristo vino a hacer, que es precisamente pues morir en la cruz y pagar los pecados tuyos y míos. Esto no quiere decir que tú cuentes tu experiencia personal y que digas, es que Dios me sacó de... No, sí, pero Dios es más grande que eso. Y aunque suene cruel, y aunque suene diga, entonces ¿de qué voy a predicar? Pues predica de Jesucristo. De aquel Jesucristo que te libertó, que te ayudó a salir de todo ese tipo de cosas, pero que de igual manera pues te va a ayudar a ser salvo. O sea, que no solamente quede ahí en ese momento. Porque si es que me sacó de ahí, entonces ya fue ahí. ¿Qué sigue lo demás? Día a día no te ayuda, día a día no te muestra tus maravillas. Entonces cuando tú te concentras en predicar precisamente algo de Cristo, pues eso es eso. Yo lo estoy reflejando en una situación eclesiástica. O sea, de un ejemplo, una característica natural, yo lo estoy reflejando a una situación más, se podría decir más eclesiástica, por así decirlo. Obligan a abrirte y contar aspectos muy personales en un ambiente que la verdad es inadecuado. Naturalmente, para que la manipulación funcione, es importante quebrar a las personas emocionalmente, obligándolos a contar sus historias personales, experiencias traumáticas como abuso sexual en la infancia, miedo a una muerte inminente tal vez por una enfermedad, problemas con la pareja o los familiares, haciendo sentir a las personas bastante mal, para después reconfortarles, generando esta idea de que están en un lugar en donde son comprendidos y donde pueden recibir la ayuda que tanto sienten que necesitan. Punto número... Esto, ¿sabes cómo lo siento yo? Precisamente cuando te golpean fuerte y después te soban. O sea, así es un hecho como de te doy un trancazo que te duela, que te haga llorar y después yo mismo te consuelo. Tengan cuidado, mis amados hermanos, cuando sean obligados a esto. Si bien es bueno compartir, dice precisamente la palabra de Dios, confesaos unos a otros vuestras ofensas y orad unos por otros. Sí, eso está correcto, pero en el momento y situaciones adecuadas, con las personas que ustedes se sientan pues meramente confiados y que tengan una solvencia espiritual y moral adecuada. O sea, porque obviamente y no es lo mismo que yo le confiese al hermano que pues es respetado ante todos a que a la hermana chismosa de la iglesia. O sea, tengan cuidado. Bueno, eso por poner un ejemplo vano, pero en el sentido de una secta,
muchas veces hacen eso, o sea, te dicen, a ver, yo veo de ti, o yo he visto que tú pasaste esta situación y todo eso, y le están dando hasta que le atinan, y de repente ven una seña, una fibra sensible de la persona, y entonces dicen, ah, esta persona ha pasado por esa situación, ¿y qué te pasó? Entonces, si tú no tienes todavía la conciencia precisamente de confesarlo, de contarlo, de lo que te ha pasado, de los dolores que has tenido, pues no lo hagas hasta que el momento que tú te sientas fortalecido por el Espíritu Santo de Dios y que tú tengas la confianza de decir, sabes que es momento de proclamarlo para ser libre. Hasta entonces no lo hagas porque solamente va a contraproducir un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de pena, te vas a sentir juzgado, te vas a sentir pues meramente así como que muy chiquito porque la gente es morbosa y la gente aunque sean muy cristianos aún así te van a ver raro, te van a ver como de híjole y que se cree cristiano, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con esto. Número 6. Hay coerción, hay abuso emocional, hay humillaciones públicas. Definitivamente no todos son abrazos. La desaprobación constante, el quiebre emocional a través de gritos, humillaciones y hacer comentarios en donde duele. Recuerda que conocen tus vulnerabilidades. Es otra forma de mantenerte en el programa. O bien, sencillamente te convierten en un mal ejemplo que otros no deben de seguir, generando miedo a los otros de abandonar el programa. También cabe señalar que el abuso emocional no siempre es a gritos. A veces solamente una mirada de desaprobación o unas palabras como me has decepcionado es tan aversivo para los súbditos que comienzan a trabajar sencillamente muchísimo más y se convierten en fieles y racionales para satisfacer a los líderes o gurús a los que siguen. Esto totalmente de acuerdo. Eso es muy, muy dado precisamente en las sectas de coaching, en las sectas, pues básicamente todas las sectas, pero también las sectas religiosas, que comúnmente hay un regaño, ¿no? Enfrente de toda la gente y te justifican, ah, no, es que el líder, el pastor, el apóstol es de carácter muy fuerte. Debemos entender algo que dice la palabra de Dios, que Dios ha puesto autoridades, pero también lo dice, que no sea uno autoridad sobre otro, o sea, que no tenga dominio uno sobre el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay autoridad para precisamente hacer la palabra, la organización de la iglesia y todo eso, pero no quiere decir que sea más o menos. En eso radica precisamente la humildad, la mansedumbre, el control de las emociones, todo eso que nosotros debemos tener internamente, debemos aprender a controlarlo. Pero si nosotros vemos que hay de ese tipo de cultos correctivos que humillan a las personas, que las regañan, tengan mucho cuidado porque eso no es el evangelio. El evangelio no te manda a regañar a todo el mundo y a decirle es un pecador, estás cometiendo tal cosa. No, precisamente el evangelio te dice que tú prediques el arrepentimiento. Si la persona se quiere arrepentir, pues bueno, ya ganaste un hermano. O sea, si quiere cambiar su rumbo. Si no, pues ya dale vuelta a la hoja. O sea, no vas a lograr nada. Punto número 7. Se basan generalmente en pseudociencias. Es súper normal escuchar las palabras neuroalgo, por ejemplo, programación neurolingüística, bio-neuroemoción, neuroespiritualidad, o hablan de física cuántica como si fueran verdaderos físicos, verdaderos científicos, de portales cuánticos, de medicina cuántica, de coaching cuántico y del clásico experimento en donde el observador influye en el resultado del experimento, asegurando que bajo los mismos principios se pueden llegar a curar incluso enfermedades que hasta ahora no tienen cura en la medicina moderna. Y la verdad es que nada de lo que se trabaja en este tipo de sectas, retiros, tiene ningún tipo de evidencia científica. Muchos fingen ser médicos o médicos perseguidos por su país. Me pregunto por qué. O dicen ser médicos desertores de la profesión porque se dieron cuenta que la medicina es solo un negocio que se encarga de mantener enfermas a las personas, para así, obviamente, ganar muchísimo dinero. A veces hablan de alquimia, de vidas pasadas, destinos, dones y otros conceptos de uso común con una supuesta justificación científica. Punto número 8. Ok. Esto sí, bueno, eso es más dado al coaching, ¿no? La neuro, quién sabe qué y todo eso. Neuroventas hoy se dice, ¿no? Neuroemocional, todo es aquí con el coco. Eso si lo trasladamos a los ámbitos religiosos o ámbitos que tú y yo conocemos, es algo parecido a lo espiritual. Es que un manto espiritual, es que un mover espiritual, es que un sentir espiritual, es que un avivamiento espiritual, o sea, todo es espiritual. Así como ahí es neuro, aquí es espiritual. Todo es del espíritu, todo es espiritual. Y no, debemos entender que no siempre todo va a ser espiritual. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para hablar a la carne, hay tiempo para hablar al alma, hay tiempo para hablar al espíritu. Pero en ese mover obviamente va a estar el Espíritu Santo. Pero no siempre se va a manifestar de una manera mística, de una manera, pues como comúnmente nos gusta ver, ¿no? Entonces tengan cuidado porque también debemos ser sobrios en lo que hacemos y lo que creemos.
Suelen ser eclécticos o dicen ser poseedores de una novedosa metodología, conocimientos o verdades que nadie, salvo ellos, conoce. Suelen mezclar todo tipo de información sin ningún verdadero tipo de relación entre ellas. Pueden hablar de física cuántica, de magnetismo y al mismo tiempo pueden hablar de arcángeles, dioses, también suelen hablar de psicología y hasta de registros akáshicos o biorritmos. Todo en un mismo sentido en donde mezclan todo, pero no dicen nada. Ahora, eso también lo podemos ver en la iglesia, que hay las revelaciones frescas, ¿no? Y es que Dios me dijo, y es que Dios me habló, y es que Dios me ha revelado. Algo que debemos entender que la palabra de Dios dice, segunda de Pedro, me parece